Hola a todos, estamos hoy aquí con Laura Letamendia. ¿Letamendia o Letamendía? Perdona. Bueno, es Laura Núñez y realmente no sé si es Letamendia o Letamendía, aunque te parezca mentira. Vale, no, porque lo pensé, pero Bueno, no sabía. piénsalo como Vale. quieras. Pero lo importante es que es la directora de del Observatorio de Ahorro Familiar y profesora de finanzas del IE, y hoy nos viene a hablar de un estudio muy interesante sobre competencias financieras que ha arrojado unas conclusiones que a mí me han sorprendido algunas y que creo que son muy importantes para nuestro futuro financiero y para que veamos en qué tipo de cosas hay que hacer hincapié para mejorar la educación financiera y la vida de las personas al final, porque bueno, luego esto tiene un impacto en la vida de todos. Así que, hola, bienvenida, muchísimas gracias y cuéntanos un poco qué hacéis en el Observatorio de Ahorro Familiar. Pues bueno, primero me gustaría darte las gracias, Natalia, por esta oportunidad para que podamos compartir efectivamente y divulgar los resultados que hemos obtenido en este informe, que es el tercero que hacemos en el Observatorio del Ahorro Familiar. El observatorio es una iniciativa de investigación promovida por la Fundación Mutualidad de la Abogacía y la Fundación IE, que lo que intenta es avanzar en el estado del arte, avanzar en los conocimientos que hay de los comportamientos de la población con relación a las finanzas de los hogares y divulgar también todos los avances que conseguimos, ¿no? Porque de nada serviría hacer investigación si luego no la divulgamos, ¿no? Y queremos que esa investigación además sirva para que las autoridades financieras, las autoridades políticas, las instituciones en general, pues puedan apalancarse en ella para conseguir mejorar desde el punto de vista financiero la vida de las personas, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental del observatorio del ahorro familiar. Vale, yo te tengo que decir que me leo todo lo que publicáis, la verdad, porque es muy interesante y bueno, porque me interesa, ¿no? Porque al final lo que sí que está probado es que la educación financiera tiene un impacto en la vida de las personas, ¿no? Pues está probado porque hay muchos estudios en la literatura. Nosotros en el segundo informe que hicimos analizamos cuáles eran los elementos claves que de alguna manera pues, conducían el comportamiento ahorrador de los hogares y encontramos que sí, es verdad que el nivel de renta influye, por supuesto, tu situación personal, la fase de el ciclo de vida en la que estás, ¿no? No es lo mismo pues Sí. recién casado con hijos que jubilado, todas esas variables influyen, pero la educación financiera influye muchísimo. Y no solo influye los conocimientos financieros que tenemos o que dejamos de tener en el sentido negativo, influye por tanto, sino que influye también el concepto que tenemos de nuestra propia capacidad financiera, es decir, la confianza que tenemos Mm. en que somos capaces de hacer las cosas y que nuestros conocimientos son suficientes para hacerlas. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque para capacitar a la población en finanzas hay que trabajar los dos conceptos. Hay que trabajar la parte de conocimientos, pero hay que trabajar también la parte de confianza, ¿no? Y de Claro, porque sentirse. además se trata de que al final la gente participe, ¿no? O sea, se trata de darle los conocimientos necesarios para que participe y tome las decisiones adecuadas o contrate los productos adecuados o lo que sea. Y para eso hace falta confianza. O sea, no vale, ¿no?, con aprendérselo y aprobar el examen, sino que seas capaz de ponerlo en práctica al final también, ¿no? Efectivamente, y de hecho a mí me gusta compararlo con un tema que nos es muy cercano a los españoles, ¿no? Que es el idioma, ¿no? Tú Mm. puedes hacer unos buenos exámenes y demás, pero luego si te falta confianza, Ya. no te vas a atrever a participar en las conversaciones, no te vas a atrever a dar una charla y a lo mejor sí tienes el nivel y lo que te falta es ese paso adelante, ¿no? Vale. Entonces yo creo que sería un poco lo mismo, ¿no? Hemos detectado que aproximadamente, dependiendo un poco de qué conceptos estemos analizando financieros, pero aproximadamente el 20% de la población sí tendría unas ciertas capacidades financieras, pero cree que no las tiene. Entonces, es muy importante el empoderarles desde ese punto de vista y que se den cuenta que con esos conocimientos que tienen ya pueden participar pues, en muchas de las áreas, ¿no? de las finanzas. Y había, porque yo también he leído, porque me parecía interesante, la primera vez que vi esta diferencia de conceptos entre confianza, no solo tener los conocimientos, sino a través de la confianza, y parece que había bastantes estudios o bastante literatura sobre que las mujeres en la confianza también teníamos más problemas que los hombres, digamos, sobre
que a veces, o peor confianza, ¿no? Pero luego vosotros os han salido unos resultados curiosos en ese sentido, ¿no? Sí, sí, te cuento porque es verdad. Yo creo que los resultados son muy interesantes y de alguna manera pues echan por tierra esa idea de que las mujeres tenemos menos confianza de la que debiéramos tener, ¿no? Y sin embargo apoyarían más la idea de que los hombres quizás son demasiado osados. Son demasiado osados y a veces pues actúan sin tener los conocimientos adecuados, Vale. ¿no? O responden que sí los tienen y luego pues realmente Se la juegan. juegan más, ¿no? Son más apostadores. Y te cuento un poco cómo lo hemos detectado, Venga. porque normalmente para medir los conocimientos financieros de las personas, pues hacen una serie de preguntas, ¿no? Para medirlos de forma objetiva. Pero en esas preguntas que se les hacen, pues sobre la inflación, sobre el interés compuesto, la diversificación, etcétera, normalmente hay un par de respuestas que son unas la acertada, otras errónea, pero luego también se les permite responder no lo sé. Entonces, hemos detectado que las mujeres responden más no lo sé. De ahí también la literatura ya lo había detectado Sí. que parezca, bueno, pues es que no tienen confianza y por eso responden en mayor medida no lo sé. Pero luego, al analizar las respuestas incorrectas, lo que hemos detectado es que los hombres, en prácticamente todos los conceptos en los que hemos preguntado, tienen más respuestas incorrectas. Es cierto que tienen más correctas, pero también tienen más incorrectas, lo que nos Ya, y como hace, es claro, pensar que es aleatoria su respuesta en muchas cara ocasiones. o cruz, ¿no? O sea, que ellos dicen, bueno, antes de poner no lo sé, me la juego, y las mujeres dicen, no, esto no lo tengo claro, pongo no lo sé. Que en principio no sería negativo desde el punto de vista de las mujeres. Si tú de verdad no piensas que no lo sabes, tiene más sentido poner no lo sé, ¿no? Claro, ahí está un poco la diferencia, ¿no? Que va al detalle, ¿no? No es lo mismo hacer políticas porque pensemos que la mujer le falta confianza y por tanto hay que empujarla, que hacer políticas para limitar el exceso de confianza que tienen los hombres, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, la literatura lo que había señalado es que parecía que esa brecha de género estaba explicada en parte por esa falta de confianza. En parte y además en gran parte, ¿no? Porque yo había leído estudios que parecía que explicaba casi que muchísima parte de esa Bueno, brecha, es ¿no? que fíjate que el mayor porcentaje de mujeres respondiendo no lo sé con respecto a los hombres la diferencia Sí, es es muy amplia. elevadísimo. Entonces va entre el 20 y el 30%, ¿no? De porcentaje de mujeres que responden, de mayor número de mujeres que responden no lo sé. Entonces, claro, si tú divides un 30%, como tú dices, cara o cruz, pues el 15 va a cara y el 15 va a Ya, cruz, ¿no? Entonces, efectivamente por eso se detectaban los hombres saben más, porque como ese 15% se les añade a lo que realmente saben, claro. pero no se había analizado lo que yerran, porque se metía en el mismo conjunto Ya, responder que realmente responder erróneamente, ¿no? ya. Y eso es lo que hemos hecho y nos parece muy interesante el resultado, sí. A ver, está muy bien porque además que muchas veces caemos un poco también en estos estereotipos, ¿no? La mujer es que es demasiado insegura, es que no sé qué, y eso lo que tú dices, al final se pueden implementar políticas erróneas, entonces está muy bien llegar un poco al fondo de esta cuestión. A mí me interesa mucho porque además yo gran parte de la divulgación que hago, mucho público es de mujeres, ¿no? Y digo, bueno, pues hacer cosas que sean útiles de verdad y que incidan en donde de verdad falle la cosa. Porque lo que está claro y lo que habéis corroborado también con este estudio es que el nivel de competencias financieras es demasiado bajo. Eso sí que no hay dudas, ¿no? No, no hay dudas y además hemos analizado también, a diferencia de otros estudios, no solo estos conceptos de los que te hablaba, que son muy básicos y que efectivamente es ¿Qué la... son cuáles para recordarlos? Pues la inflación, es necesario Uh-huh. pues entender cuál es el impacto de la inflación sobre los temas financieros, sobre los ahorros, sobre los salarios, etcétera, sobre los gastos. El otro tema es la diversificación, es muy importante porque la diversificación tiene que ver con el riesgo, ¿no? Y entonces diversificar, por ejemplo, los ahorros en diferentes tipos de productos de inversión, en diferentes mercados, etcétera, pues es importante. Y luego interés simple, interés compuesto, ¿no? El interés compuesto es quizás uno de los conceptos que más les cuesta entender a la población en general. Y de estos cuatro conceptos, efectivamente, el nivel de conocimiento que hay es bajo, es inferior en las mujeres que en los hombres, salvo en el concepto de la inflación. Oh, sí.
Y sí, nos ha llamado también esto la atención porque pensamos que no nos ha sorprendido que la mujer entienda mejor la inflación que el hombre, porque al fin y al cabo todavía las estadísticas indican que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres en España, en Estados Unidos y en muchos países avanzados, ¿no? A los hogares, al cuidado de los hijos y a la A atención. las decisiones de consumo, ¿no? Que al final... Ahí está. Entonces yo creo que efectivamente cuando tú te ocupas de las decisiones de consumo, pues percibes, ¿no? Cómo han subido los precios Ya. inmediatamente, ¿no? Y que te llega menos, el salario te Sí, llega. cuando tú llenas el carro de la compra, pues ves más las variaciones de su precio, ¿no? Los 100 euros que te gastabas, pues de repente con una inflación disparada no te dan de sí, ¿no? Entonces no nos ha sorprendido y sin embargo los hombres entienden mejor pues, el concepto de diversificación y de interés compuesto. Creemos que tiene que ver, pues eso, con estos estereotipos, ¿no? De reparto de tareas donde la mujer se ha ocupado más de las decisiones cotidianas en el hogar y sin embargo el hombre se ha hecho cargo más a menudo de decisiones más puntuales pero trascendentales, como por Ya. ejemplo ir a la entidad bancaria a negociar un préstamo, una hipoteca, o si van acumulando ciertos ahorros, se van acumulando ciertos ahorros en el hogar, ir al banco también o a la entidad financiera y tratar de ver un poco en qué se pueden invertir, ¿no? Eso han sido tareas que el hombre ha estado, Ya. O se ha sea, como que responsabilizado de ello. todavía hay Sí, y roles, ¿no? en la medida que tú desarrollas determinadas tareas, pues aprendes. Entonces, Claro. entendemos que de ahí vienen las diferencias, ¿no? De conocimientos financieros en estos conceptos básicos. Ya. O sea, que las mujeres tenemos más conocimiento sobre tareas más, no simples, pero bueno, más del día a día y tal, financieras, y los hombres más sobre las cosas un poco más sofisticadas, en diversión y tal, simplemente porque las hacen, ¿no? Es nuestra, de hecho, es el argumento nosotros que nos parece más razonable, ¿no? Ya. Porque ha sido como claro y realmente además luego hemos visto pues que no tiene que ver, o sea, la educación, por ejemplo, general influye, pero influye igual en hombres y en mujeres. Cuando Ya. tienes educación general, perdón, pues sí, tienes más posibilidades de tener educación financiera, pero vamos, tampoco es una correlación Y tampoco con el nivel económico ni social, efectivamente. poco, ¿no? Entonces, sí creemos que tiene que ver con los estereotipos. Por otro lado, bueno, pues quizás si lo comparamos con el mundo informático, donde todos nos hemos digitalizado en muy poquito tiempo, la pandemia, por ejemplo, nos ha forzado, incluso a las personas más mayores, que ha habido pues un crecimiento muy importante de las personas más mayores, de su participación a través de los sistemas online, en las finanzas online, en las compras, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el hacer las cosas efectivamente, pues Sí, claro, impacta. O sea, que hay que animar a participar en tu vida financiera otra vez, ¿no? A participar en todo el tipo de decisiones. efectivamente, yo lo que animaría es a las mujeres a que no se queden aisladas en ese sentido, sino que, pues, que son decisiones de pareja, por otro lado. O sea, yo creo que la negociación de una hipoteca, ¿no? De los ahorros, donde, pues, que deberían ser los dos, ¿no? La pareja, la Claro. que, pues, conjuntamente, pues, acuda a la institución financiera o al asesor financiero, se informe y tome las decisiones que les parezcan más adecuadas para su hogar, ¿no? Y lo mismo también en el consumo, para que los hombres aumenten también su Hombre, claro. conocimiento de la inflación, ¿no? Pues que vayan a la compra, ¿no? Y que se distribuyan las tareas en este sentido. Creo que sería un paso importante, ¿no? Y beneficioso para Sí. todos, para toda la sociedad también. Entonces, o sea, pero la realidad es que tanto los hombres como las mujeres tenemos una formación deficiente financiera, ¿no? O sea, el nivel es bajo en los dos, un poco más bajo en las mujeres, sale, pero Sí, te estaba hablando un poco de estos conceptos que son muy básicos, pues para que te hagas una idea, el nivel de conocimiento objetivo más o menos en las mujeres estaría en el 49% y en los hombres 60 y pico. Que es bajo, teniendo en cuenta que son muy básicos los conceptos y que ya, toda la población debería tenerlos. Pero es que si nos vamos a otro tipo de conocimientos que son fundamentales para las gestiones la gestión financiera del hogar, como es, por ejemplo, el comprender pues las características básicas de los productos de ahorro, de los vehículos que tenemos para poder gestionar nuestros ahorros, para poder diversificarlos, ahí es tremendo.
El, Pero eso además es que no se suele medir, ¿no? O sea, eso es un poco algo novedoso que habéis incluido vosotros en este estudio, ¿no? Efectivamente, de hecho, pues nos ha costado porque cuando tienes literatura anterior que ha hecho trabajos en la línea que tú estás siguiendo, pues Ya, de alguna manera replicas o te sirve para pues, sentar las bases, ¿no? Pero efectivamente no, apenas se ha estudiado el conocimiento que tienen las personas de los vehículos de ahorro. Y como nosotros desde el observatorio, uno de los objetivos, ¿no? Es fomentar esta cultura del ahorro, pues nos parecía fundamental hacer un claro. análisis. Y bueno, pues características como la rentabilidad del producto, el nivel de riesgo o la liquidez que tiene, ¿no? Si puedo vender fácilmente o no, porque tiene unas determinadas implicaciones la inversión en los mismos, la fiscalidad, el tratamiento fiscal que tienen y demás, pues lo que hemos visto es que son totalmente desconocidos. Yo te diría que el 75% de la población o El más. 75. Y sobre todo, muchas de ese 75% los tiene contratados, Sí, claro, porque efectivamente, o que es sea, lo gordo. sí, 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 no, no, hay muchísima o una gran parte de la población que tiene contratados este tipo de vehículos de inversión o de productos de inversión y que no los entiende, lo cual a mí me parece pues grave, ¿no? Porque además, claro, luego te llevas sorpresas, ¿no? Si tú no sabes cómo funciona la fiscalidad de un fondo de pensiones, cuando inviertes en el mismo, pues estupendo porque tienes una deducción fiscal que, bueno, cada vez la están reduciendo más, ¿no? Pero todavía hay alguna deducción fiscal, pero en realidad lo que tienes que saber es que es un diferimiento fiscal, que realmente los impuestos los vas a pagar cuando retires el dinero del fondo, ¿no? Y ese tipo de conocimiento tan básico no se tiene, ¿no? No sé, los fondos de inversión, cómo funcionan, ¿no? Pues comentábamos antes de la entrevista, pues que efectivamente, que a lo mejor una persona pensaba que por comprar un fondo de inversión del IBEX 35 en una determinada entidad financiera, si lo compraba también en otra entidad, diversificaba. Y si estás comprando el mismo fondo, Sí, pues al final sobre el IBEX 35 no estás diversificando, ¿no? sí. No son conscientes también de, bueno, de que son instrumentos a largo plazo, de la volatilidad, que hay que tener paciencia, quizás que además eso te puede ayudar a planificar tu inversión y que en lugar de meter todo de golpe, pues a lo mejor lo diluyas en el tiempo para efectivamente pues evitar un poco de esa volatilidad, pues asimilarla de mejor manera, ¿no? Pero es terrible, nos ha llevado, de hecho, para nosotros ha sido una sorpresa, no esperábamos que el nivel de conocimiento de estos productos De fuera productos que tenemos, que eso es lo gordo, de productos que utilizamos, pero claro, los utilizamos mal al final si no tenemos pues fuera el tan bajo, conocimiento. tan reducido y además, efectivamente, en población también con niveles de educación elevados. O sea, que es... Sí, yo además que hago eso bastante, explico bastante estos productos, intento que me he dado cuenta cuando empecé a hacerlo, me he dado cuenta que tengo que volver atrás del todo, o sea, y claro, es normal porque por otro lado, ¿por qué vas a saber cómo es un fondo de inversión si no te lo ha dicho nadie? Es que es imposible, o sea, que por otro lado, se trata de poner la culpabilidad por no saberlo, pues si nadie se te lo ha explicado, pero me he dado cuenta que hay que ir a lo básico y además yo he detectado eso, tengo como ciertas cosas que digo, preguntas que me hacen que digo, no lo has entendido. Es como eso, pues como ya tengo un fondo del BBVA, voy a coger uno del Santander porque así diversifico. Digo, ¡ay! Alarma. Y cosas de ese tipo, de eso, será mejor vender ahora que baja y tal, que es como, ay, y me doy cuenta que es eso, que es independiente del nivel cultural, profesional, o sea que, y obviamente yo, ¿cómo voy a saber una cosa si no me la ha contado nadie, ¿no? Pero es verdad, porque claro, la responsabilidad de esto en quién está, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo se supone que lo yo aprendes? creo que tienes toda la razón, ¿no? Es verdad, nos sorprendemos del nivel tan bajo. Claro, yo soy profesora de finanzas, llevo toda la vida, trabajé en mercados financieros, todo. Entonces, quizás me sorprenda más, pero efectivamente, tú estudias la carrera de arquitecto o una ingeniería o lo que sea, y que son titulaciones o medicina, titulaciones con un nivel intelectual muy elevado, pero tú no, en la carrera tú no aprendes cosas de finanzas que son básicas, pero es que si nos vamos al bachiller, que a lo mejor es donde se debería enseñar, ¿no? Porque son cosas para la vida, ¿no? Entonces, realmente tampoco hay algunos alumnos que eligen la especialización de economía en el bachiller, pero son
pocos alumnos bueno, o los que sean, pero son un porcentaje de alumnos, no son todos y además es economía que tampoco está enfocado, ¿no? Claro. Yo creo Que que no son finanzas personales al final, ¿no? Que yo creo que tendría que haber como una asignatura finanzas personales, que es distinta a economía, es distinta a finanzas en general, ¿no? Y que es efectivamente. para todo el mundo, ¿no? Sí, y además debería ser transversal, debería ser Sí. para todo el mundo, porque es que pues, es algo que necesitamos para gestionar de la mejor manera nuestra vida y que, pues, precisamente porque además en la vida los ingresos que tenemos y los gastos que tenemos no van en paralelo. Hay veces que nuestros Mm. ingresos son muy bajos y, sin embargo, en un momento inicial de la vida, pues igual tienes más necesidades de gastos porque inviertes en lo que, pues, una vivienda, electrodomésticos para la vivienda, los muebles, el coche, los hijos, la educación de los hijos, etcétera. Y luego, sin embargo, a lo mejor vas teniendo más ingresos porque profesionalmente vas desarrollando tu carrera y, bueno, pues aunque hoy en día también esto de más o Esto está menos cambiando, sí. está cambiando, ¿no? Y Esto ahora reciente, sí. efectivamente vas más a saltos, ¿no? Pero Mm, precisamente por eso quizás es más importante que nunca el mm. ser capaz de planificar, ser capaz de ahorrar, porque efectivamente como la vida cada vez va más a saltos, pues es necesario tener un colchón que nos Hombre, permita enfrentarnos a esos va momentos. más a saltos por un lado y además ya no es lo típico de antes que vayas hasta, entras a una empresa y 40 años después te jubilas en esa empresa en la que has acumulado quinquenios, no sé qué, que tenía un plan de pensiones y encima luego ahora se vive jubilado un montón de años también y previsiblemente con unas pensiones que se van a ir deteriorando en proporción poco a poco, con lo cual Sí. es que ya no se puede subcontratar. La vida financiera tienes que tomar tú las riendas y estar encima porque nadie le va a interesar más tu vida financiera que a ti, ¿no? Al final, o sea que... Y además, fíjate, yo creo que hay una cosa muy importante y es que la vida o la salud financiera impacta en la salud física y en la Sí, salud mental, pero de una manera tremenda. es la segunda causa de estrés, creo, ¿no? La Es primera o la segunda, sí. no sé decirte exactamente, pero es una de las causas más importantes de estrés, ¿no? Entonces, pues hay que evitar el tener esos periodos de estrés, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que se hace con hábitos, no existen hábitos en la población, hay que tener hábitos, ¿no? Mm, Hábitos de consumo responsable, hábitos de ahorro periódico, hábitos también de gestión, ¿no? De ese ahorro. Hay que aprender a presupuestar, ¿no? ¿Te imaginas una empresa pues que no sí, planificara a futuro? O sea, sí, que sí, fuera en el día a día, a ver qué ingreso, a ver qué gasto, a ver, pues ahora compro esto, sí, pues no sí. sé, ¿no? Las empresas planifican, pues yo creo que los hogares y las personas son pequeñas empresas y que tenemos que aprender a hacer esa Sí, yo planificación. cuando escribí el libro, una amiga me decía, no puedes empezar con el presupuesto. Dice, no se lo va a leer nadie. Esto es un tostón. Y digo, pero tú, digo, es que es lo primero. O sea, ¿cómo vas a, si no sabes en qué te gastas el dinero? Digo, me da igual que, digo, es que hay que saberlo. O sea, es que es algo que, eso, digo, ¿tú invertirías en una empresa que no hace cuentas? Nunca, ¿no? Pues Efectivamente, pero es un poco lo mismo. O sea, vale que a lo mejor no hay que estar todo el día contándolos al milímetro, digo, pero saber en qué te gastas el dinero y cuál es tu estructura, pues es que es fundamental, ¿no? O sea, que no es de grises ni de ni de gente rata ni nada, simplemente que es información. sí, pues nosotros en la encuesta que hemos hecho a la población española hemos preguntado si planificaban o no sus finanzas y aunque nos sorprendió porque a priori pues un porcentaje cerca de la mitad de la población nos dijo que sí, pero luego cuando preguntábamos ¿y cómo las planificas? Ya. Resulta que la población, la mayoría de los hogares llaman planificar a monitorizar los extractos bancarios. Ah, a revisar que no te han cargado nada doble y Obviamente, a revisar los extractos ya, bancarios, pero claro, eso no es planificar. no, Ni siquiera han comprendido bien el concepto de planificar, ¿no? sí, Entienden sí. por planificar revisar. Eso es a posteriori. Entonces, Mm. bueno, pues exacto, ahí puedo ver que no me lo han cargado doble, que todavía no me han pasado el colegio de los niños y que me lo van a pasar en 2 días porque más o menos toca, pero eso no es planificar, ¿no? Entonces, planificar prácticamente no planifica
casi nadie, ¿no? No utilizando, pues incluso ya no te digo una hoja de Excel, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, pues es una herramienta, hoy en día la usamos todos en los trabajos, ¿no? Pero un blog de notas, ¿no? O sea, planificar Sí, ya usando un yo blog. es lo que digo, me da igual cómo lo hagas. Si tú eres de escribir a mano, fenomenal, pero una visibilidad, un año vista, igual yo hago mucho hincapié también en no un mes, un año, que hay cosas que no, gastos que no se dan todos los meses, ¿no? O sea, y sobre todo, yo además siempre lo digo, cuanto mejor planifiques, menos sorpresas vas a tener, o sea, menos imprevistos va a haber, porque tratamos como imprevistos cosas que son muy previsibles realmente, ¿no? También a veces. Pero bueno, claro, pero es verdad, o sea, esto, porque digamos que se está haciendo, se estudia por qué no hay formación financiera, ¿no? O los niveles, y la verdad es que eso sí que todos los que os dedicáis a esto falta, ¿no? O sea, eso es incontestable y en principio parece que falta más en el caso de las mujeres que además tienen una vida financiera un poco más tortuosa, ¿no? Pues Efectivamente, tienes toda la razón. Es que si cabe es más importante todavía en el caso de las mujeres, porque pues desgraciadamente hoy en día todavía los salarios para igual cualificación, para igual tipo de trabajo, etcétera, están por debajo. Y ese menor salario a lo largo de toda una carrera profesional, pues evidentemente implica un gap importante, ¿no? En la capacidad de ahorro, con lo cual es más importante todavía el ahorro que consigas hacer, pues gestionarlo bien, ¿no? Luego, el hecho de tener menores salarios, pues repercute también en las pensiones. Además, efectivamente. en este lado, afortunadamente, vivimos más años, ¿no? Para Sí, nosotras. Entonces, también vamos a tener que un poco lidiar con eso, con las economías de más años y con menores pensiones durante más tiempo. Entonces, para nosotras es realmente importante por esa razón y fíjate, por otra también. Las estadísticas indican que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a los hogares. Todavía, hoy en día, en Estados ya. Unidos, en El España, doble, ¿eh? Todavía. el doble, efectivamente. Es Estoy fuerte. hablando de Hoy, actualmente, no hace ya, 10 años, ¿no? ya. Entonces, esa mayor dedicación al hogar y a los hijos hace que seamos nosotras las que en mayor medida transmitamos valores, transmitamos hábitos, actitudes hacia nuestros hijos. Aprenden mucho de nosotras. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista también es importante que la mujer esté capacitada financieramente para poder Ya, transmitir. o sea, que la educación financiera de nuestros hijos depende más de nosotras también y si encima la nuestra es más baja, a nuestros hijos les llega también disminuida, claro. Efectivamente, entonces yo Vale, vale. creo que por esas razones, ¿no? Pues tendríamos que hacer mayor hincapié, ¿no? En la educación, o por lo menos eliminar ese gap de género que encontramos y que ya te decía que yo creo que en gran parte se debe a estos estereotipos A los estereotipos. de reparto Ya. de las tareas, ¿no? Y que O sea, que tenemos que ser proactivas y participar en nuestra vida financiera, ¿no? O sea, al final un poco la conclusión es eso, no tanto reparto de tareas de tú te encargas de esto. Hombre, aunque a veces en las parejas hay una persona que le gusta más, ¿no? Que tiene más afinidad, que le claro, gusta el Excel, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas, yo siempre digo, eso está bien y en mi caso, por ejemplo, lo hago todo yo, o sea, mi marido es que no ha visto la cuenta en su vida, pero eso es, no se puede delegar al no, 100%. exacto. Yo creo, tú imagínate que hubiéramos delegado la digitalización, Internet, Ya, y que como se le da mejor a él, pues realmente él es el que busca, ya. mira, pues cuál es la ruta más corta para ir a cualquier sitio o, bueno, pues dónde venden el televisor más barato o lo que sea, ¿no? Y buscamos todo por Internet. Imagínate cómo estaríamos si hubiéramos delegado. Entonces yo creo que las finanzas son tan importantes en nuestra vida Sí. que no se puede delegar, porque además hoy en día, pues desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo le pilla a cada uno, ¿no? Pero también las parejas, no todas las parejas Sí, van a durar. permanecen a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar esa independencia Sí, financiera, nosotras y nosotros, o sea, todos, sí, ¿no? Tenemos que ser capaces, ¿no? sí, porque además las malas decisiones financieras muchas veces tienen impacto a largo plazo o la falta de toma de decisiones, ¿no? O sea, si se te olvida ahorrar para la jubilación de joven, pues luego tiene muy difícil solución. Llegado un momento, si luego te separas con 62, pues ya la cosa se pone muy cruda, ¿no? O sea, Y luego que yo creo realmente...
que no hace falta porque muchas veces argumentáis que no me da el salario, es que no me da, o sea, y no hace falta ahorrar tanto, si es más una Sí. cuestión de hábitos periódicos y de cantidades, de poquitas cantidades, porque Sí, ahí está luego, lo que pasa es que ahí está el desconocimiento también, ¿no? Está sí. la magia del interés compuesto, Sí, ¿no? yo es lo que estamos todo el día, ¿no? Yo siempre lo digo, es que muchos pocos suman y suman de verdad y sobre todo si tienes el tiempo a tu favor, que es otra cosa Efectivamente, que yo digo, en finanzas más que la cantidad importa el tiempo casi. O sí, sea, sí. digo, no hay cantidad pequeña ni rentabilidad pequeña tampoco. O sea, si tú tienes 30 años por delante, aunque ahorres poco y los pongas en algo con una rentabilidad pequeña, eso va cogiendo velocidad, ¿no? Y va despegando. Pero Mm. eso, son conceptos que los tienes que ver, los tienes que interiorizar, ¿no? Los tienes que poner en práctica y cuanto más tiempo pierdas, pues peor. Sí, pero fíjate que son conceptos que además se podrían aprender perfectamente en la escuela, porque son conceptos Perfectamente. sencillos, Sí, no son sí. conceptos complicados, ¿no? Entonces yo creo que es donde habría que hacer el hincapié, ¿no? De meter en los planes Mm. escolares, en los planes de estudio escolares, pues este tipo de herramientas, ¿no? Y conocimientos para la vida, para la gestión de la vida y para la gestión de los trabajos y para, si es que luego te sirven también, pues los emprendedores, ¿no? Estamos Por muy, supuesto, muy sí. de moda el emprendimiento, ¿no? Y el poner negocios, pues qué menos que tener estos conceptos y estos conocimientos financieros y esta capacidad para poder poner también un negocio en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde realmente habría que hacer hincapié, ¿no? Entender el interés compuesto, Claro. pues es algo que se puede explicar en un curso de bachillerato, ¿no? Porque mira, una pregunta que me surge ahora, ¿habéis hecho vosotros o tenéis algún tipo de información sobre dónde busca la gente la información financiera o la formación financiera? O sea, ¿cuáles son las fuentes? Porque hasta ahora ha estado todo muy bancarizado, digamos, ¿no? O sea, como que tu proveedor de toda la información financiera siempre ha sido el banco de alguna manera, ¿no? Sí, pues yo participé en un estudio que hicimos hace ya más años y donde preguntábamos efectivamente eso, qué vías de información, ¿no? De qué fuentes de información, a qué fuentes de información acudían para tratar un poco de formarse o al menos informarse, ¿no? Sobre las finanzas y sobre cómo gestionar el presupuesto familiar. Y fundamentalmente las fuentes de información efectivamente era las entidades bancarias. Lo que pasa es que este estudio lo hicimos hace años. No sé si recientemente Habrá igual ha cambiado cambiado, un ¿no? Pero poco. eran las entidades financieras, en la televisión, utilizaban mucho la La televisión televisión, y, eh, y, eh, y Internet también. Se utilizaba ya. también. Yo creo que habrá cambiado porque te estoy hablando quizás de hace unos 6 años o 7, varios años antes de la pandemia. Entonces, yo sospecho que habrá cambiado y que cada vez se utiliza más Internet. Y luego aquí también hay una diferencia muy grande, entre la gente joven y la gente más mayor. Hemos Ya. detectado que los perfiles más jóvenes tienen un comportamiento financiero diferente. De hecho, es algo que yo creo que sería muy interesante analizar en futuras investigaciones, ¿no? El ver efectivamente cómo es ese perfil de comportamiento Ya. financiero de los jóvenes. Tú preguntas, y esto es ya más intuición, yo pregunto a mis alumnos bueno, me lleva una sorpresa, muchos invierten en mercados, son alumnos Ya. jóvenes, muchos invierten en mercados, en acciones, en ETFs, en productos incluso más sofisticados Mm. y también muchos inviertes en criptodivisas, o sea, está Sí. habiendo un boom impresionante. Sin embargo, cuando me voy a las clases donde executive, ¿no? Que también enseño Mm. a nivel más elevado, pues ahí cambia mucho la diferencia, Ya. el comportamiento, ahí cambia mucho, no tiene nada que ver. Muy poca Lo que pasa es que es gente lo... invierte en este tipo de productos más Ya. sofisticados y en Lo que general pasa es no que yo tienen es algo mucho. que también... Sí. Perdona. También comento mucho que yo muchas veces detecto exceso y falta de información a la vez. O sea, yo veo a gente, por ejemplo, súper informada en cosas de cripto o de ETFs o de tal, y que sin embargo muy desinformada en básicos de las finanzas. O sea, que muchas veces el estar muy puesto eso en ciertos productos así muy modernos y tal, no implica que de verdad luego las bases te las sepas. O eso es la sensación que me da a mí. Sí, y además es importante ser conscientes de ellos y estoy totalmente de acuerdo, Natalia, porque efectivamente el que inviertas en ETFs no implica que seas consciente, ¿no? Realmente yo Hmm. creo que los jóvenes que invierten, primero invierten con poca cantidad de dinero, ¿no? O sea, es Sí. más para ellos un juego. Desde ese Hmm. punto de vista no me parece mal,
porque también No, es un aprendizaje, es lo que decíamos sí, antes, ¿no? Es una buena vía de aprendizaje sí, siempre y cuando no estés poniendo en riesgo las finanzas, ¿no? Y yo creo que no es sí, el caso. Son alumnos jóvenes de 20 y pocos años que realmente pues todavía están bajo el paraguas del hogar familiar y que ya. lo que hacen con sus ahorrillos pues prueban un poco, ¿no? Pero efectivamente no, que inviertan no quiere decir que sean expertos en los productos en los que invierten. Lo que pasa es que sí les lleva a tener cierto aprendizaje, ¿no? Que luego a Sí, lo lo que mejor es más hablabas tú del learn darlo, ¿no? by doing, ¿no? Efectivamente, nosotros, además en Y nuestra ahí escuela notas, y en los jóvenes exacto, notas, ay, perdón, perdona, que se te has quedado colgada. ¿En los jóvenes notas diferencia entre los chicos y las chicas también o no tanta? sí. También. Desgraciadamente sí, sí, es mayoritaria el género masculino en este tipo de perfil que te estaba yo comentando. Mm, Ahí es mucho más numeroso el número de chicos, ¿no? sí. que, que tiene este perfil que el número de mujeres. Y sí, es algo bueno, pues no sé, quizás tiene que ver con esa osadía, ¿no? De la que hablábamos antes, que Sí, es que, hombre, para hacer un poco de trading, que es lo que hacen y tal, claro, hace igual falta ser un pelín apostador, ¿no? efectivamente, y bueno, si gano, gano y si pierdo, pierdo. Y ellas es como no Sí. tengo ni idea, y si no tengo ni idea, pues no me voy a meter en algo Mm, que no. Yo creo que ahí tenemos unos sesgos de comportamiento diferentes las mujeres y los hombres, ¿no? Por nuestra sí, forma de ser. Pero tienes toda la razón, se ve más en chicos, no tanto en todavía, ¿no? mujeres. Entonces, bueno, para acabar en una nota optimista, o sea, la brecha de género, a ver, todo el mundo adolece de falta de competencias financieras, ¿no? Eso hay que hacer un esfuerzo y sobre todo lo que es muy interesante de este último estudio, que dejaré el link para que lo puedan leer, porque de verdad a mí ha habido conclusiones que me han sorprendido y leo bastante sobre el tema, en conocimiento ya no solo de los conceptos como la inflación y tal, sino de los productos en particular. Todavía hay brecha de género, o sea, todavía las mujeres en prácticamente todo puntuamos por debajo, a veces por no lo sé, o sea, a veces a lo mejor los hombres están simplemente acertando por suerte, no sabemos. Pues fíjate, si medimos cómo lo hace la literatura con los que responden acertadamente, sí, hay brecha de género. Pero si luego medimos las respuestas erróneas, detectamos de nuevo que los hombres yerran muchos más que las Ya, mujeres, o sea que también ahí está el o efecto. sea, que igual no hay tanta brecha, ¿no? Hay más, lo que persiste sí que vosotras veis es el estereotipo, ¿no? Efectivamente, yo En la creo división de que roles, quizás la brecha de género en conocimientos sí que en algunos productos pues el hombre parece que tiene más conocimientos que otros, pero que gran parte de esa brecha en realidad es es, más que está ya. inflado el conocimiento que les asignamos a los hombres y que no es tan elevado como aparentemente. O sea, no es que nosotras sepamos menos, sino que ellos saben menos de lo que parece, ¿no? Efectivamente, con lo cual yo creo Vale. que sí, que hay un déficit de conocimientos amplio, ¿no? Sí que de todas formas, bueno, pues es importante, ¿no? El fomentar o el eliminar estos o el tratar de, ¿no? de reducir estos estereotipos, porque efectivamente estas son vías de aprendizaje. Entonces, que las mujeres participen en todas las decisiones financieras y los hombres también, ¿no? Que son cosas de Mm, dos y porque necesitamos nuestra independencia financiera que es básica a sí, lo largo de toda nuestra vida. Y fíjate, yo haría una recomendación más que me parece que no es la que más se ha hecho a lo largo de pues, las últimas décadas, ¿no? Para fomentar el conocimiento financiero. Y es porque se ha buscado mucho también el asesoramiento financiero, ¿no? Se ha recomendado mucho, bueno, pues que, y de hecho, pues en la pero banca, hay poco. hay poco y poca gente lo usa, pero yo lo que diría, en lugar de pagar para que te asesoren financieramente, paga para que te enseñen financieramente. Ya. Porque al final tú tienes que ser responsable de Mm, no puedes delegar todo en un asesor financiero. mm. Entonces, paga para que te enseñen. Y luego también, si quieres, paga por asesoramiento, pero tienes que Sí, saber un mínimo, porque si no sabes sí, ese mínimo, no puedes percibir qué calidad de asesoramiento estás teniendo, exacto, no exacto. puedes llegar hasta ese punto, tu vida financiera. Yo la verdad que, fíjate que a mí digo, si me ganara la vida de asesora tendría trabajo full time porque me pregunta mucha gente, digo, es que prefiero enseñar. O sea, porque creo que no está mal asesorar, por supuesto, pero creo que hay un paso previo y que al asesor tienes que ir ya con unos
un cierto nivel de conocimientos y además es que hay muy poco asesor independiente a día de hoy todavía, o sea, todavía eso sí que está completamente bancarizado. Y luego que yo creo eso, que no quita, que exista asesoramiento, no quita para tener un nivel que te da una seguridad y una capacidad de tomar decisiones informadas que yo creo que no se paga con nada. O sea, que realmente es... Es que tienes que entender, o sea, no puede Sí, ser que te orienten y te digan lo mejor para ti es un fondo de pensiones y que tú no sepas, no entiendas porque en qué sí, estás invirtiendo. Entonces, yo creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. El primer paso es ese aprendizaje, que son unos conocimientos básicos, una comprensión básica de todo este entorno y luego ya pues podemos buscar más asesoramiento, claro, más especializado. Si puede ser independiente, mejor que mejor, porque como tú dices, pues sí, efectivamente, al final es muy difícil evitar los intereses de las distintas instituciones sí. financieras, ¿no? Yo creo que ahí también ellas mismas irán avanzando, ¿no? Y Sí, yo creo que todo se va a están dando avanzar en... pasos, ¿no? En ese sentido, porque bueno, Pero en ese sentido también, tú, si tú vas a un banco, que es lo que yo siempre digo, no es que el asesor del banco te quiera mal, para nada, lo que pasa es que es del banco, obviamente. Es como si vas a Zara y preguntas por una camiseta, no te va a mandar a H&M, eso está claro. Pero si tú vas formado, educado, pues ya también puedes, entre todas las opciones que te den, tienes también más criterio, ¿no? Para ver lo que realmente te conviene. O sea, que yo creo que, como tú dices, que eso es caballo ganador. O sea, nunca está, el saber no ocupa lugar. O sea, yo creo que las instituciones están dando un paso adelante también en un cambio que es fundamental. Ellas estaban muy enfocadas a productos y a vender productos, ¿no? Y yo creo que ahora se han dado cuenta de que tienen una riqueza de datos que no la tiene sí, ninguna otra entidad. Google, por ejemplo, sabe lo que queremos hacer, pero es que el banco sabe lo que lo que hacemos. hace, sí. Entonces, eso es fundamental y que no lo han explotado y que con esa riqueza de datos y las tecnologías actuales de inteligencia artificial, Mm, etcétera, se puede analizar individuo a individuo mm. prácticamente, cuáles serían sus necesidades, qué es lo que mejor se adapta al mismo, para hacer recomendaciones realmente de valor, no Sí, para sí. productos, sino recomendaciones de valor para la gestión de sus propias Sí, finanzas. pasar un poco a la banca de cliente, ¿no? Ahí Orientado a toda una relación, a eso, a una vinculación al cliente de yo te doy servicio en todo este universo. No solo te vendo es producto a producto, ¿no? claro. Sino, Y yo creo que están en ese sí, tránsito, que no es fácil, pero que están un poco en ello también, ¿no? Entonces, yo soy optimista, yo creo que desde todas las instituciones también, pues que tienen relación con el mundo financiero, desde pues, Comisión del Mercado de Valores, sí, Bolsa de Madrid, Banco de España, muchas ONGs, muchas fundaciones de entidades financieras y demás, se está haciendo un esfuerzo por promover la educación financiera y por dotar de herramientas. Además, con la tecnología hoy debería sí, ser es más. más fácil, ¿no? Mm, Entonces, yo soy optimista, pero creo que hay que una labor pendiente y que también desde la educación y a niveles tempranos habría que empujar sí, esta labor. sí, bueno, yo a eso voto ya, o sea, porque se incluya en el colegio en todos los... Y una última pregunta y ya te dejo, que además sé que nos estás haciendo un hueco y tienes mucha prisa. ¿Se nota evolución en la educación financiera? ¿Vamos a mejor, a peor? ¿Nos mantenemos más o menos constantes? Pues nosotros hemos analizado, y la encuesta la hemos hecho hace un año, exactamente, ¿no? Fue en marzo, abril del 2021, o sea que es reciente. Mm, Y hemos analizado por edades y la verdad es que no hay mucho cambio. No, no, ¿no? no se detecta y da un poco de pena, ¿no? Porque Pero bueno, no hay mucho cambio porque no se ha incluido herramientas de educación. O sea, se ha identificado el gap, se ha dicho que es súper importante cerrarlo, pero pero todavía, efectivamente, falta mucho no, por hacer en esa no se promoción. ha empezado a enseñar activamente, como quien Es dice. el punto más importante, que es el de partida, ese lo tenemos, que es por lo menos ser conscientes de Claro, cuál es la situación y de cuál es la realidad. Ahora hay mucho trabajo para efectivamente cerrar ese gap de falta de conocimientos financieros, que en otras materias, como a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Internet y digitalización, se ha cerrado en muy pocos años, porque menos del 10% en las sociedades avanzadas, menos del 10% de la población ya, es analfabeta digitalmente, vamos a decirlo así. Y sin embargo, más del 50 lo es financieramente. ya. O sea, que se puede cerrar Se ese puede gap, cerrar ese gap. Solo hay que efectivamente. pues, tener la intención y poner los medios para ello. Así que esperemos que desde todas las instituciones Sí, se contribuya y lo perfecto. consigamos en poco tiempo también.
Oye, pues muchísimas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias por vuestra labor también y por estudiar estas cosas que son importantes y nos interesan a todos. O sea, esto es que es muy universal realmente, ¿no? No hay nadie que no tenga finanzas. Ahí está, y como decía, nos influye en la salud física, en la salud mental y en incluso el bienestar social, ¿no? Sí, la calidad de vida, ¿no? Es que al final es todo. Exacto, es fundamental y te agradezco, Natalia, enormemente esta oportunidad que nos has Nada, dado encantada. es para efectivamente charlar sobre estos temas que nos parecen tan importantes. Pues espero que no sea la última. Muchas Muchísimas gracias. gracias, un abrazo. Un abrazo.